Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradezco pues al público que nos acompaña y sobre todo a quien también, pues como cada vez que celebramos un pleno, nos sigue a través de las redes sociales interesándose por el crecimiento de su pueblo y las decisiones que aquí se toman. Bueno, vamos a comenzar este pleno ordinario del mes de junio con el siguiente orden del día. En primer lugar, pasamos a la parte resolutiva del Pleno, con el punto número 1, aprobación, si procede, del acta del Pleno ordinario de fecha 4 de abril del 2025 y acta del Pleno extraordinaria urgente de fecha 27 de mayo del 2025. ¿Algo que decir al respecto? Pues, perdón. No hay nada que alegar. Buenas tardes. Vale, pues se aprueban ambas actas por mayoría. Continuamos con el punto número 2, aprobación inicial si procede de la presentación del carácter no tributario para vertidos y depuración de aguas residuales. Tiene la palabra la señora secretaria. Buenas tardes. A ver, desde el pasado mes de febrero, Infraestructuras del Agua nos emite liquidaciones mensuales al Ayuntamiento de Villanueva del Cardete por la depuración de las aguas residuales que pasan por la depuradora. Según los cálculos realizados de los metros cúbicos de agua consumidos durante todo un año y en virtud de los datos de años anteriores, se expone la necesidad de aprobar una ordenanza fiscal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de vertidos y depuración de aguas residuales urbanas con el fin de conseguir la calidad necesaria de las aguas residuales vertidas en la depuradora y cubrir los costes que supone la depuración de las aguas residuales urbanas. Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Santiago. Gracias. Nosotros estamos a favor de la depuración de las aguas residuales, como no puede ser de otra manera. En algún momento unos y otros hemos llevado el tema de la depuración de las aguas en nuestros programas. Que hay que hacerlo, en definitiva, por razones sanitarias, por salubridad, por razones ecológicas, por razón de sostenibilidad, en fin, que estamos a favor del asunto. Ahora bien, lo que no tenemos muy claro es cuáles son los criterios que se han utilizado para establecer las tarifas de depuración y qué costes vamos a tener a nivel global y a nivel individual por casa. No sé si habréis, me imagino que sí, lógicamente habréis hecho un muestreo de algunos recibos tipo estándar y me gustaría, si es así, pues que nos dijerais más o menos en esos recibos estándar por cuánto saldría el tema de la depuración y también, si es posible, que nos dijerais a nivel global, anual, qué coste podría tener la depuración aquí en Villanueva. Nada más. Muchas gracias. Yo, como son datos, lo que tú veas, Jorge, si quieres contestar tú o contesto yo directamente. No, adelante. Pongo ejemplos sí, María Dolores, y ya gracias. está. Bueno, pues contestando, los criterios simplemente hemos hecho el seguimiento durante lo que llevamos de año de la factura que nos liquida todos los meses Aguas de Castilla-La Mancha, basándose en el caudalímetro del agua que se depura, que está puesto en el punto de vertido ya a cauce, y basándose también en lo que es la cuota de contaminación, que se halla a través de una tabla que mide los parámetros que, pues lo típico de ECUO, DBO, sólidos en suspensión, todo eso. Entonces, eso lo que da es el índice contaminante que tiene el agua que entra y con lo cual pues se calcula el coste que tiene de depuración. El Ayuntamiento de Villanueva del Cardete perfectamente podría haber aprobado en noviembre o en diciembre esta ordenanza, pero sí que queríamos tener un dato concreto de lo que es el consumo de nuestro pueblo. Durante estos meses hemos ido contabilizando, pues tanto, como os he dicho, el consumo de agua que hay en Villanueva y sobre todo, en base a esas facturas, hemos hecho la media. El coste anual de depuración de aguas tendrá un coste aproximado de unos 160.000 euros
Y el criterio que vamos a seguir pues no deja de ser el criterio más solidario que hemos podido tener tanto con las empresas como con los ciudadanos. Vamos a partir de una cuota fija, como recoge la ordenanza municipal, y lo habréis podido comprobar porque viene ahí reflejada, pero también vamos a tener en cuenta los diferentes parámetros de consumo. Estamos hablando de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, es decir, que es un servicio obligatorio. Hablaríamos de una tasa cuando es, por ejemplo, la tasa del coste de un servicio que si quieres lo coges o no, como puede ser una escuela municipal, pero lo que estamos hablando es de una tarifa. ¿Por qué? Porque sí o sí el que tenga un domicilio en Villanueva de Alcardete lo tiene que tener, porque es algo de obligado cumplimiento. Entonces, hemos visto justo también que se pague por una tarifa variable, que según el consumo, pero que la mayor parte del coste del servicio pues recaiga en lo que son las acometidas, porque al final es algo, como bien os he dicho antes, de obligado cumplimiento, y todo aquel que tenga una vivienda en Villanueva de Alcardete con un desagüe pues lo tiene que asumir, porque sus aguas, bien sean de recoger del patio o de su uso doméstico, pues tienen que ser depuradas sí o sí. Nosotros nos hemos basado pues en una media del consumo que tenemos. En nuestro estudio económico también hemos tenido en cuenta tanto los meses de verano, que tenemos más consumo, con lo cual esa media sube, pero también, sobre todo, en época de vendimia, cuando los vertidos que se realizan a la infraestructura municipal de aguas residuales, pues tienen aumenta su índice de contaminación, puesto que al final estamos en vendimia y es lógico. Pero también a la vez hemos querido ser solidarios, como podéis ver. Tanto en las acometidas domésticas como las acometidas de industrias tienen el mismo coste, y el variable sí que es cierto que las industrias sube, pero también a las empresas que cumplen con lo que regula la ordenanza de vertidos peligrosos, que ya se aprobó en el 2016, pues se le hace una bonificación del 50%. Entonces, si un ejemplo de una vivienda habitual, según los datos que nos aporta familiar, según los datos que nos ha aportado Aqualia, suele venir por un consumo de 15 metros cúbicos al mes, con lo cual, si ves en la ordenanza, tenemos el primer tramo de cobro de variable, lo tenemos desde 1 metro cúbico hasta 60 metros cúbicos, con un coste de 0,10 céntimos por metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que una familia normal de Villanueva va a tener al mes el gasto de la acometida en 3,75 €, y si tiene un consumo de 15 metros cúbicos, 15 por 0,10 son 1,50, con lo cual el coste real de una familia al mes va a ser de 5,25 €. Nosotros, antes de incluso dar por tomar la decisión de traer a este pleno esta ordenanza, la hemos comparado con otras ordenanzas, y una muy reciente es de uno de los pueblos de al lado, que va a poner en funcionamiento su depuradora próximamente, y se reduce casi a la mitad lo que van a pagar los alcardeteños por la depuración a lo que una familia de este pueblo va a pagar. Y eso pues también creo que es un logro político, y es que la EDAR de Villanueva de Alcardete, valorada en aproximadamente 5 millones de euros, pues ha salido gratis para el pueblo de Villanueva de Alcardete, y eso también hay que reconocerlo al trabajo realizado por este equipo de gobierno, y sobre todo también pues a la ayuda que hemos obtenido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, por supuesto, es una tarifa que vamos a tener que pagar todos, pero siempre es bueno pues presentar esta ordenanza sabiendo que vas a pagar el mínimo de lo que vas a pagar, y mucho menos de lo que están pagando otros pueblos por el mismo servicio. No sé si tienes alguna duda más, si quieres que te responda a alguna otra cosa. No, simple, me has contestado a lo que yo también había hecho un escandallo de
del tema de los recibos. Bueno, yo creo que la media debe ser algo más, 15 metros cúbicos por familia me parecen pocos. Entonces el porcentaje... Al mes son 60, estamos hablando, al cuatrimestre. No, al mes lo has sacado tú. Claro, yo lo he hecho al mes. Vale, o sea, perfecto. Lo he hecho al mes. Perfecto. Lo he hecho al mes porque, entre otras cosas, también quería que la gente supiera cuánto le va a costar al mes. Sí. Lógicamente, con las tarifas aquí en Villanueva son al cuatrimestre, pues habrá que multiplicar por 4. Pero por eso el primer tramo lo tenemos entre 1 y 60 y luego a partir de 61... Eso, y en cuanto a lo industrial, pues también hemos tenido en cuenta, como te decía, que porque al final tú catalogas como industria, pues a lo mejor un taller mecánico, una joyería o una bodega. Entonces tampoco hemos visto lógico que tenga que pagar más. Entonces sí que es cierto que a partir de los 200 metros cúbicos el precio es importante, porque sí que es cierto son los que nos pueden generar algún problema que al final vamos a pagar todos, pero que si esa empresa cumple con la normativa, hace un tratamiento previo a sus aguas, pues al final es algo también, una cuota mínima dentro de los costes que tiene la depuración. Bueno, pues en este sentido, bueno, como vemos que andamos con cifras simplemente calculadas, sin saber exactamente, porque no se puede saber, porque hemos llegado a final de año, lógicamente, nosotros vamos a dejar que vosotros aprobéis el asunto y nos vamos a abstener, ¿vale? Bueno, pues sin nada más que decir, pasamos a la votación. Sí que me hubiera gustado, porque ha sido algo muy demandado por todos los alcardeteños y alcardeteñas, donde hemos sido totalmente transparentes y no, que hubiéramos contado con el apoyo de la votación, porque no es que nosotros queramos traer esta ordenanza aquí, sino que es nuestra obligación, y sobre todo nuestra obligación con los niños y niñas, con el futuro de Villanueva y con todos nuestros ciudadanos. Al final, depurar las aguas es algo muy positivo, es algo que es muy importante para sobrevivir, y creo que debería de contar con la unanimidad de los asistentes, pero bueno, al final es vuestra decisión y yo la respeto y nada. Así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues con 5 votos de abstención y 6 votos a favor queda aprobada esta ordenanza municipal. Creo que se me entienda bien, pero como tengo la voz tomada por el aire acondicionado y eso, no sé si me explico o se me entiende, mejor dicho. Bueno, pues aprobado este punto del orden del día, pasamos al punto número 3, aprobación, si procede, del acuerdo con Aqualia para el cobro para la depuración de aguas residuales. Tiene la palabra la señora secretaria. Se propone al Pleno que la gestión y el cobro de la tarifa por la depuración de las aguas residuales urbanas sea llevada a cabo por la empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Aguas y Alcantarillado, incluyendo este concepto en los recibos que los usuarios recibirán de forma cuatrimestral por dicha empresa. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Igualmente nos parece que probablemente sea la mejor idea que Aqualia sea quien se encargue de la tramitación del cobro de los recibos de la depuración, pero también nos parece que pagarle a Aqualia un porcentaje de un 5% de la recaudación total de este impuesto quizás sea un tanto elevado, teniendo en cuenta que ellos disponen ya de todos los datos de los consumos y que el recibo que sostiene el cobro del agua es el mismo, con lo cual ellos lo único que deberían hacer es implementar algunas casillas en el recibo y tener el control del consumo que ya saben por el que hay de agua. Es decir, a nosotros nos parece que es un tanto excesivo, porque si hacemos caso de lo que acabamos de ver, pues 160.000 euros de coste, que Aqualia nos cobre el 5% de eso, pues nos iríamos probablemente a 8.000 o 8.000 y pico euros al año. Entonces, nos parece que es excesivo simplemente por implementar unas casillas en el recibo y controlar simplemente y ponerlo ahí el tema. Nada más. Vale, simplemente aclarar que no es solamente poner unas casillas y rellenar, sino también llevar un seguimiento y comprobar que
no haya fraude y que todo está, y si hay algún problema, pues también atender ese problema que tengan en esa vivienda. En este caso es Aqualia, pero mientras que perdure esta ordenanza, si no se cambia, pues cuando finalice el contrato con Aqualia, pues será otra empresa, o incluso si llegara el momento que fuera el ayuntamiento, lo asumiría el ayuntamiento. Pero sí que es cierto que por la experiencia que tenemos, pues al final no solamente hay que tener en cuenta el cobro, como bien dices, que al final será un programa informático que tenga los datos, sino también la supervisión de que todo esto se está haciendo correctamente y sobre todo tener en cuenta también los impagos que los tendría que asumir. Así que, ¿algo más que decir? Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues con 5 abstenciones y 6 votos a favor, pues se queda aprobado también este punto del orden del día. Continuamos con el punto número 4, dación de cuentas, resoluciones de alcaldía-presidencia desde el 1 de abril del 2025 hasta el 24 de junio del 2025. Antes de dar la palabra al señor portavoz, le recuerdo que en el último pleno hizo mención a unos decretos que no estaban numerados y se comprobó luego por secretaría que había sido una errata a la hora de imprimir, que es simplemente un número, pero que el decreto sí que aparecía y... Pues eso. Así que tiene la palabra el portavoz del equipo popular. No, en este sentido, con el tema de la dación no tenemos nada que decir. Gracias. Muchas gracias. Y pasamos al número 5, dación de cuentas, informe Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, control interno, año 2024. Señora secretaria. Bueno, únicamente que el informe de control interno es un informe que recoge la evaluación del sistema de control interno de la organización, en este caso del Ayuntamiento de Villanueva. Este informe se ha remitido ya a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y solo se presenta al Pleno para su información. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Tampoco tenemos nada que decir en este sentido. Hemos visto que hay el control efectuado y que están las pruebas afirmativas y ya está, no hay nada más. Muchas gracias y pasamos al último punto de ruegos y preguntas. Así que cuando queráis tiene la palabra el señor portavoz. Simplemente hacer una vez más una mención al tema de los presupuestos. Ya sé que me vas a decir que están en consonancia y en relación al tema que acabamos de tratar del asunto de la depuración de las aguas, como ya nos dijisteis otra vez, pero vamos, estamos en el mes de julio, han pasado ya los 6 primeros meses del año y todavía no tenemos los presupuestos. Habría que tomar alguna decisión en este sentido. Y voy a pasar la palabra al resto de mis compañeros, que me parece que quieren también alegar alguna cosa. ¿Ya? Bueno, ¿a quién? ¿A Jesús o a ti? Da igual, ¿no? Bueno, a Jesús mismo. Bueno, estoy teniendo algunas quejas del centro de mayores, como que la gente se queja de que el aire acondicionado no funciona. Vale, bueno, pero es igual, no pasa nada tampoco. Como lo llevo escrito revuelto, y que algunos de los que me lo han dicho y que habían hablado contigo, y que iban a hablar contigo. ¿Es verdad eso? ¿Van a hablar contigo ya? Ah, vale, ¿ves? Otra cosa. Vale. Esta va para Jesús. Jesús, ¿me podrías decir de qué sección se ha hecho la tubería de la conexión, la depuradora a la red general? No la habéis mirado ni nada, o sea, pero que no habéis dado una vuelta para verlo ni nada. Vale. Bueno, las arquetas siguen sin limpiar muchas de ellas. Ponga, que no te digo bueno, que no haya alguna sin vale. limpiar, Vale. pero que se está haciendo el seguimiento. Pues te he dicho muchas de ellas, no todas, pero bueno, siguen sin limpiar. En la calle Miguel Molán se cayó una farola, ya hace mucho tiempo.
allí sigue el hueco, los tornillos para arriba, en la calle Miguel Morlán, al final. En la calle Miguel Morlán. Esta. Sí, pero sí sé, a la altura, es que no sé a cuál se refiere, a la altura de la calle El Toboso. Centro, bueno, está más para abajo, un poquito más para abajo, pero que va para la Caña de no las se Peñas. cayó ninguna tubería, ninguna... Sí, la calle El Toboso. ¿La calle? No. No, calle San Por Jorge favor. tampoco. Por lo menos la calle... Vamos La a calle ver, El Toboso acá- sale allí, por lo menos el cartel está puesto allí. La O calle Camino El El Toboso, Toboso, o Camino El Toboso. en Bueno, la calle El Toboso, de Camino los El Toboso. restaurantes Vale. de la Gamelia. Bueno, vale, Y calle El es Toboso, que Camino El Toboso. Ahí creo que no hay ninguna en la acera. Claro, había y Pero ¿dónde había una acera? En la acera yo no he visto nunca hay una farola. si quieres te lo enseño. Bueno, la farola está calle El Toboso o Camino El Toboso y Miguel Morlán. Ahí le pegaron un golpe y se cayó. Y sigue el agujero hecho con los espárragos para arriba y los cables están liados con cinta aislante. Pues escucha, yo te aconsejo, no esperes cada 3 meses a que haya un pleno, tienes la suficiente confianza. Cuando veas alguna cosa de estas, es una foto y mandárnosla, más que nada, porque si al final eres consciente de algo y no... Si al final eres consciente y no lo comunicas si hay un accidente, pues al final, porque escucha Pedro, espera un momento, yo no pongo en duda de verdad que eso exista y porque habrá de esas cosas y habrá miles, pero si no actuamos, muchas veces es porque no lo conocemos. Entonces, si tú ves algo que puede generar un peligro, lo suyo es que nos lo digas para corregirlo cuanto antes, porque si tú detectas algo y estás esperando... Pues es que da la casualidad que lo vi anoche, fíjate. Bueno, pues entonces a lo mejor ha sido reciente y no lo hemos visto no nosotros. Reciente porque esa ya se cayó. Bueno, pues de verdad yo te animo, en cuanto pase algo de eso, tienes el contacto de todos los concejales o en el grupo que tenemos de pleno, que lo intentes poner, pero para darle solución, no por otra cosa, porque es que al final parece que venimos al pleno a decir las cosas que llevamos 3 meses anotando y que luego realmente pueden generar un problema a algún vecino y si pasa algo, pues eso no va a tener solución. O sea, muchas gracias, te lo agradezco de verdad, pero me gustaría que lo hicieras de otra manera. Bueno, otra cosa, en el puente, allí en el mismo sitio, en el puente Miguel Morlán, con esquina o Camino El Toboso, el cauce está hecho una pena. Vale. De botes de cerveza, de todo. Vale. El árbol que hay está arrancando todo el pavimento de dentro del cauce. También está perjudicando a la casa del vecino, lo cual ha venido ya varias veces aquí al ayuntamiento y no le hacen ni caso. Sí, y de hecho ha estado el arquitecto, me parece, valorándolo, pero no ahora, sino ya hace un par de años. Ya, por eso dice que no le hacen ni caso. De hecho, el digo lo que me comunican, el árbol atendiendo... Jesús, ponte el micrófono porque si no, no se te escucha. En la foto que tenemos que aporta Google, que en Google Maps, evidentemente nos sale ya la foto de hace 2 años, que es lo que está diciendo Loli, de que ya estuvo José, el arquitecto, revisándolo para darle algún tratamiento al tema. ¿Y ese árbol por qué no se quita? Pregunto. Quiero decir Entre que otras cosas- hay un trozo de árbol que no vale para nada y está perjudicando un montón a Bueno, la pero al gente. final Es sí que es cierto que nosotros cuando tomamos la decisión de quitar un árbol es porque realmente está meditado y sea el árbol el problema de lo que está ocurriendo, porque nos hemos encontrado que nadie quiere un árbol en su puerta, pero nosotros hemos puesto pocos en el sentido, pero tampoco vamos a ir con el criterio de quitar un árbol si antes, previamente, no hay un informe que justifique que ese árbol está causando un daño. Hay zonas que el terreno, por ser mazarrón, simplemente en época de sequía, pues genera grietas, pero no es cuestión del árbol, es del terreno. Entonces, para eso tenemos es el árbol, ¿eh? un arquitecto municipal que valora y hace todo lo que él considera y nosotros confiamos en su opinión. Al final, si él considera que el daño no lo está generando el árbol, nosotros para
de hecho atendimos a ese vecino y podamos casi al ras el árbol, porque también había peligro de que hay una línea, me parece, de luz que con las ramas en viento pues rozaban por eso las... sí que ya el Entonces, árbol se ha nosotros- quedado ya sin árbol, o que sea, se ha quedado nosotros- sin nada, solo Ya, que es el tronco solamente, que ahí pero está. es que Entonces, si atendiéramos todas las peticiones de los vecinos, que nadie quiere un árbol en su puerta, cuando se pero ponen... vamos a ver, qué Loli, bonito. ese árbol está perjudicando a esa casa. Que escucha, yo hago caso del arquitecto y del informe. Yo cuando muchas veces en esas decisiones ni siquiera doy mi opinión porque yo no entiendo. Y el Entonces, arquitecto ha dicho tengo- que no pasa nada, ¿no? ¿Eh? Que el arquitecto ha dado un informe con que eso no pasa nada, ¿no? Que en su momento yo creo que el informe del arquitecto dijo que sí, que estaba a lo mejor afectando pues a lo que dices tú el cauce, porque se apreciaban unas rajas, pero no, si hubiera dicho algo de la vivienda, se hubiera tomado medidas. Entonces, si los vecinos vienen a quejarse aquí, ¿por qué vienen? Pero escucha, pues porque Pues yo a lo creo que mejor tienen daño. consideran que es su Yo creo que tienen problema. daños en su vivienda, según. Ya, pero tú tienes No, que entender yo tampoco que... te quiero asegurar. Bueno, pues si yo te digo que el vecino ha recibido la visita del técnico municipal y él tiene una opinión distinta, Pedro, Me creo que enteraré. hay que confiar también en lo que diga el técnico No te municipal. preocupes que me enteraré. Entonces, yo creo que no estaríamos haciendo nuestro trabajo cuando no nos cercioramos de que la realidad, la causa principal del problema sea lo que en este caso el vecino nos diga. O sea, a mí me cuesta poco trabajo, pero sí que es cierto que cuando se toma una decisión drástica de talar un árbol tiene que ser también con un criterio. Bueno, en el mismo sitio. No sé si te acordarás, no era concejal y te comenté el peligro del puente con la barandilla. Pues sinceramente no lo pongo en duda, pero que ya no lo sé. Bueno, pues eso es un peligro, porque allí van niños y hay una altura de 1,20 m, y si se cae un chico, pues podemos tener problemas. Dijiste que lo iba a mirar. y Pero todavía si estoy esperando la pero respuesta. creo que ahí el problema es del tutor o del padre que vaya con el chico. Porque si es el hijo mío, Sí, vale. vamos a ver, allí hay una barandilla, no Sí. digo tiene cierta altura, porque creo que es donde os sentáis Pero a tomar el fresco. ¿Tú eso lo has vino bien? Pero escucha, si te estás sentando tú ya a Sí. tomar el fresco Y si, en una otra barandilla... cosa, espera, y si vamos por el acera adelante, va uno mayor, ya no es el tutor, una persona mayor, y se va para el lado, tenemos el mismo problema. En el momento de que os sentáis allí a tomar el fresco, sabiendo que es una barandilla y no es un banco, ya os estáis poniendo en riesgo. Ya no te estoy hablando ya No, de pero yo te sentarme. hablo sinceramente desde el punto de la administración. Un chico, si se sube a un banco, se puede caer. Sí. Y no quiere decir que el banco no cumpla con la normativa, sino que se está subiendo... Y si uno mayor va paseándose por la acera para conectarse al otro lado, que perfectamente hay una acera, y se cae también, eso también... No lo sé, en el momento dado pues habría que valorar, pero desde el momento que vas y te sientas en la barandilla, el que está expuesto a correr con un riesgo es el que se sienta. Entonces, si os pasáis a tomar el fresco y os sentáis en la barandilla, pues lógicamente habrá, y si encima tenemos niños alrededor que nos está viendo a los adultos de sentarse en la barandilla, pues lógicamente se va a subir a esa barandilla. Entonces, Pedro, que no digo que tenga la altura, pero es que todas las barandillas deberían de tener una altura para que no supusiera un riesgo. Entonces, creo que tenemos que ser también nosotros consecuentes y a lo mejor para empezar a evitar el daño, pues a lo mejor tenemos que dar ejemplo y no sentarnos en la barandilla. Lo que tienes que hacer entonces es coger y cortar la acera para que no pase nadie. Ya no te Pues hablo de la entonces- barandilla. Vamos a cortar la acera para evitar ese problema. Pedro, ¿No dice entonces, que hay que evitar los problemas? entonces aquí en la plaza, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Dónde? En la plaza, en la barandilla, que normalmente los chicos se suben a los asientos, se saltan de un lado a otro. Hay cosas que al final son inevitables y que sobre todo somos los mayores los que tenemos que dar el ejemplo. Pero como te he dicho, pero si vas con críos pequeños y a ti te ven que eres no me el hables ya de críos pequeños, te estoy hablando de gente mayor que pasa todos los días por allí andando. pero para gente mayor pasar. que se sienta en la barandilla. No me hables de la barandilla, vamos a hablar Pues de si la me acera, das- del si paso de la estamos acera. hablando de la barandilla. Estoy hablando de la barandilla y del paso de la acera, que continúa.
Pues ya está. O sea, ¿ya está? Muy bien. Si evitas la ocasión, evitas el peligro, pero también que seamos nosotros los adultos los que demos ejemplo. ¿Más cosas? Sí. En la calle El Toboso, o sea, ya en la calle, cuando se hicieron las acometidas del agua nueva, En la calle El Toboso, Sí. cuando se hizo una cometida, ¿en se qué hicieron número? todas las cometidas nuevas. ¿Te refieres a lo de Aqualia? Sí. Eso ya hemos dado nosotros la queja y de hecho estamos pendientes de la resolución, pero sobre todo porque se están levantando, pero no solamente ahí, en Pero sé otras que lo que no zonas se- más. Lo que no se puede hacer es hacer una zanja con un azahón y hacerle así. ¿Qué pasa? Que todos los tubos se están levantando para arriba. Bueno, pues ellos saben que tienen la obligación de arreglarlo, entonces, de hecho, la calle El Toboso es una de las que está prevista próximamente. Y otra, ya por última, propongo Ujú, de que hay abajo en el parque ujú. unir los dos parquecitos que hay del rollo con un paso de cebra. En las Vale. puertas, en las dos puertas. Sí, sí, sí. Yo creo que eso se valoró en un principio y sí. Y lo del Badén también se valoró. Pero luego al final algo... Bueno, lo tendremos en cuenta. Ah, y te contesto a la de la queja del aire acondicionado. Yo esta mañana estaba hablando con Félix porque la verdad que me extrañaba mucho. Tú sabes, porque vas allí, que es suelo radiante. Sí. Entonces, el suelo radiante, están puestos los termostatos y todo está correcto. El problema del bar es, lo primero, que las ventanas son muy grandes, entra mucha luz, lógicamente la luz da calor, pero además también para suplementar el servicio se ha instalado una cámara frigorífica para tener la cerveza fresquita, que es un motor que está soltando ya calor, entonces es como si pusiéramos un aire acondicionado con calor. Pues al final, por mucho. Entonces, yo ya estaba hablando con Félix y vamos a hablar con los concesionarios del servicio a ver si podemos buscar otro lugar para ubicar la cámara y que no suelte la calor, pero por lo demás todo es correcto. De hecho, si tú pasas por todo el edificio, se está fresco. Entonces el problema vamos a intentar solucionarlo, pero no es que no funcione el aire ni mucho menos, y además, como tú bien sabes, el suelo radiante no se apaga, o sea que lo tenemos durante todo el día precisamente para mantener la temperatura, con lo cual a ver si de esa manera se soluciona y conseguimos que sobre todo en los meses de verano haya más calor. Y otra cosa, ya que me se ha venido ahora en el centro de día deberíamos de poner en el servicio de los mayores, como dijéramos, Sí. un urinario. Un urinario. Sí, porque la gente mayor, como oye, va ahí. Pues fíjate que a nosotros lo que nos recomendaron, Creo, yo lo que propongo. escucha, que nosotros... Está siempre allí meándose la gente fuera, porque es gente mayor, pues ya lo sabe. El problema es no por en sí la gente mayor. Evidentemente, a lo mejor es concienciarse mejor. Si es un urinario, y lo he vivido directamente en el hogar del jubilado del otro, estaban los urinarios puestos, y tú lo has visto como yo, estaban todos meados por fuera. Entonces, o nos concienciamos, una persona mayor, es preferible que haga lo que una mujer, sentarse. Ya, pero bueno. ¿Me explico? O sea, no el machismo porque como somos hombres hay que orinar de pie. Lo he vivido directamente ahí y es vergonzoso ver cómo estaba toda la línea. Pero bueno, si le damos la opción todo de el suelo mojado de que si orina. le damos la opción a tenerlo, tampoco vale Y tanto como poner bien un dice ordinario. Loli, se hizo en su día y fue una recomendación que le hicieron de no ponerlos. Y sobre todo porque nosotros, todo el proyecto hubo que modificarlo en varias ocasiones, concretamente los baños, porque tenían que cumplir la normativa. O sea que muchas veces nosotros somos también bueno, un poco lo que dice la normativa, pero creo que con muy la acertada opinión, Jesús, pues creo que al final nos deberíamos de concienciar todos que sobre todo cuando llega a cierta edad y a lo mejor no se tiene la sensibilidad que a lo mejor si eres más joven, Pero pues si lo vemos, que busques otras opciones. positivo, porque se ponga, creo que no pasa nada, pero bueno. Pero es que ponerlo significa ¿Sin qué? hacer obra, entiendo, y como tú conoces, hay dos gaminas, hay una de adaptados, o sea que creo que es más fácil la concienciación, pero en las propias casas. Eso cuesta mediodía ponerlo. Pero al final tú en tu casa es el que tienes una taza. Vamos, hombre, Entonces, vamos
claro que en mi casa tengo una taza, pero en un sitio público yo creo que había que dar todas las comodidades que se pudieran, digo yo. Pero No sí, sé. precisamente lo que se busca es eso, todas las tazas son accesibles y sobre todo Pero bueno, que si es... no, escúchame, que si no queréis ponerlo no pasa nada, ¿eh? Pero que no es que no queramos, No, pero bueno. sino que creo que no es necesario. Así que, bueno, pues... Yo si estuviera sí lo pondría, desde luego. Eso, Vale, asegurarlo. Pues nada, hemos... ¿Alguna No, cosa quería- más? Sí, quería ver. Está encendido, ¿no? Bueno, pues en el último pleno, uno de los últimos plenos, por alusiones, quería decirle algo. Me dijo que si le había pedido perdón a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Y yo creo... sí, Lo me dijo usted, ¿eh? No. Me Sí, dijo- usted dijo que si se equivocaba cuando hablaba Sí, sobre entonces- que las trabajadoras no Sí. iban a cobrar según convenio, que pediría perdón. Y yo lo que le dije a usted es que viendo que al final las trabajadoras siguen cobrando según convenio, que Claro, si pero- le había pedido perdón. Eso es lo que le quiero contestar, que si las trabajadoras siguen cobrando según convenio, es porque usted, al hacer el pliego de condiciones, no le exigió a la empresa que cobraran un poquito más, Loli. Eso es así. Yo, mira, se ha demostrado que lo que nosotros decíamos era verdad, Loli. Se ha demostrado que el contrato que tenía el ayuntamiento pues, con la empresa estaba vencido, y lo sabe, estaba caducado. Se ha demostrado que la empresa estaba harta del ayuntamiento porque ni se ha presentado a la licitación. Y bueno, y se ha demostrado que quien ha hecho que mis compañeras no cobren más ha sido tú. Porque has sido tú quien hizo el pliego de condiciones en el que deberían de cobrar, que dice que en el que debería de cobrar lo que dice el convenio estatal. Cuando yo le dije que era usted la que había hecho el pliego de condiciones y la que podía exigirle a la empresa un aumento de salario. Las secciones sindicales, tanto provinciales, autonómicas como nacionales, y las plataformas de servicios sociales se están movilizando y luchando por conseguir que ese convenio se modifique y se pague realmente lo que les corresponde. Se ha demostrado que flaco favor hacen ayuntamientos como este cuando en sus pliegos de condiciones no exigen esas mejoras en los salarios de las auxiliares. Las auxiliares hacen un trabajo fundamental que no está reconocido por las administraciones y que cada vez hay más dificultades para contratar a auxiliares por el poco salario que se les paga. Se ha demostrado que, pues eso, que la única que ha intentado manipular a las auxiliares pues ha sido usted, porque mintió en lo que usted les dijo y no solo se lo demostré yo, lo hizo también la empresa en un WhatsApp que envió la responsable de la empresa a todas las trabajadoras. Y si quiere le voy a leer textualmente lo que decía parte de ese WhatsApp. Estado actual del servicio. Es cierto que el contrato lleva vencido desde el pasado 2019 y cierto es que se debería haber sacado a concurso hace tiempo. Se sigue extendiendo, dice el SAC es un servicio de carácter esencial y como tal debe de ser ininterrumpible. En este caso, y a pesar de estar vencido el contrato, la empresa, hasta que el servicio sea nuevamente adjudicado, no se puede dejar de prestar bajo ningún concepto. Vale. Dice que el ayuntamiento intentó sacar el concurso cuando tocaba a finales del 2019, pero estando discutiendo los pliegos, dice que llegó el COVID y esta circunstancia les marcó el 2020 y 2021. A mí lo que me parece alucinante es que diga eso, que esté una empresa discutiendo el pliego de condiciones con el ayuntamiento. Claro, por lo que veo, no llegaron a ningún acuerdo, porque no se presentaron a la licitación. Entonces, bueno, pues eso, que yo pienso, Loli, que muchas veces pues hay que bajarnos un poquito del burro, digamos, y cuando uno hace algo mal, porque, quiero decir, no mal, Loli, sino yo les dije una realidad y tú sabes que fue la verdad, porque se ha tenido que tocar. Entonces, lo único que te pido es que no me culpabilices a mí o a nosotros como partido de esto, porque no es así, porque tú sabes realmente que nosotros dijimos la verdad. Nosotros no hemos mentido, no hemos mentido en ningún momento. Pues eso, que yo creo que la que debería de pedir perdón pues eres tú, porque permíteme que te tutee, porque yo
pues pienso que no hemos hecho nada malo, Loli. Entonces, me molesta que me insistas todo el tiempo con lo mismo, porque yo no he hecho nada malo, y no lo he hecho con el mal de hacerles mal a ella, sino es algo que yo creo que es positivo. Es verdad que el ayuntamiento ahora se tiene que hacer responsable de X dinero, ¿vale, Loli? Pero creo que no lo hemos hecho mal. Entonces, bueno, pues como siempre, pues nosotros, el Partido Popular, siempre tiene la culpa de todo, claro. Pero bueno. ¿Ha finalizado usted? Sí. Bueno, pues creo que sois testigos, tanto las personas que estáis aquí como las que habéis seguido este tema, incluso a mí se me caería la cara de vergüenza que me tengan que llamar de la atención como la llamaron a usted, pero haciendo mención al burro, yo simplemente le voy a... ¿Quién me llamó la atención? Yo sé que le llamaron la atención. ¿A Le mí? llamaron desde el mismo servicio una de las trabajadoras responsable. Pero bueno, que no voy a entrar en discutir. Y A mí no me ha haciendo llamado nadie. alusiones a lo que usted dice del burro, hay una parábola que dice que cuando te pones a discutir con un burro, no dejar de ser más burro que ese burro. Así que mire, que no le voy a dar el gusto. Que para usted la perra gorda, y creo que este tema se ha tratado ya tantas veces que Eso no es. merece la pena Vamos a ni dejarlo estar. dedicarle un minuto de mi tiempo. Bien. O sea, los hechos son los que son. Estamos Ahí estamos. trabajando incansablemente, y cuando usted hable de lo que es un convenio, lo primero que tendría que tener es conocimiento sobre ese convenio y la regularización. Y cuando se lucha a través de los sindicatos, se lucha a través del convenio. Y las mejoras que se realizan en ese convenio benefician a todas las trabajadoras y trabajadoras que están bajo ese convenio, con lo cual, si se trabaja y se sube el convenio, porque así los sindicatos lo consideran y se llegan a acuerdos con la empresa, van a ser las primeras que se beneficien. Así Creo que estás como equivocada y que te deberías como no de hay leer más el que contrato. decir, que no le voy a dar el gusto de tener que discutir este tema, si es que esto ya Vuélvaselo a leer, cansa. porque Si creo es que está está equivocada todo hecho. completamente. Entonces, que no le Yo voy sí a me dar lo he el leído gusto, lo varias siento. Muchas gracias por asistir. Creo que no le voy a entrar al juego, porque sobre todo sabes que lo que digo no le voy a entrar al juego, que es lo que usted pretende, y sobre todo, acuérdese de esa parábola, que cuando te pones a discutir con el burro, al final la burra eres tú. No, pero escucha, si al burro Angelines ha hecho mención a ella. No, yo no te he insultado. No pasa nada. No, yo no le he Cada insultado. uno queda como lo que yo es, ya está, simplemente... no pasa nada. No, perdona, Angelines. al burro yo no lo he nombrado, ha sido No ella pasa que nada. no me suba al burro, ha dicho. No, perdona, yo el le he burro le ha dicho hecho que mención se a baje ella. del burro. Que me baje del burro. Y yo no me bajo del burro porque lo primero, no voy a discutir con ningún burro. Entonces, como no me tengo que bajar de ningún burro, pues no vamos a discutir, porque este tema de sobra está hablado, es discutir de lo mismo. Usted tiene su opinión y los hechos son los que son. Eso es, Entonces, ahí como están. los hechos Si son es los que son, están ahí. yo no voy a entrarle al trapo si es lo que usted considere, lo que quiere hacer. Y de verdad, que yo le doy un consejo, que hay veces que para hablar de un tema tienes que venir sobre Estoy todo lo suficientemente dominándolo. informada para hablar del Pues tema. demuéstrelo. Demuestre usted que está informada, que no lo está. Demuéstrelo. No lo está. Muchas gracias. Venga, cortamos muchas gracias a todos, y para el próximo, donde sí por fin vendrán ya los presupuestos. A ver si es verdad.